Hola, muy buenas tardes. Estoy acomodando mi celular para que no suene y como pasa normalmente, ya lo puse. Muy bien, bienvenidos a la lectura de la Biblia, bienvenidos a disfrutar de la palabra de Dios y especialmente de la palabra de Jesús en estos días que estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Ya lo dije un montón de veces, qué placer leer un evangelio en voz alta. Y lo he hablado con muchas personas y todos reconocen lo que significa al hablar en voz alta, correr los pensamientos que como Dios nos dio la gran capacidad mental, podemos tenerlos mientras leemos con la vista. Pero cuando leemos en voz alta se produce como un silencio alrededor en nuestra mente, de manera que podemos realmente escuchar y lo que Dios quiere es que escuchemos su palabra. Y bueno, mucho más con lo que vamos a leer ahora. No tengo nada más que volver a mirar el capítulo 12. Una miscelánea tiene el capítulo. Hay un poco de todo. Termina con Jesús y la familia, con un episodio medio confuso, que lo hemos entendido con claridad, pero enseñanzas de Jesús, la señal de Jonás, mucho que Jesús confrontó con los que lo acusaban de enseñar en el nombre de Belcebú, de Satanás, y todo lo que él enseñó acerca de lo que era su enseñanza. Acá hubo un montón de gente que no lo entendía en este capítulo. Hubo mucha gente que no lo entendía, que no quería entender. Y vamos al capítulo 13, porque si no, no nos va a alcanzar. El capítulo 13 es muy conocido porque tiene todo, es todo, salvo un poquito del final, que es un final muy interesante porque no me acordaba que Mateo lo había contado también. El capítulo 13 tiene un tema, que es las parábolas del reino. Y es muy importante porque vamos a tener enseñanza de por qué enseñó con parábolas, de cómo enseñó a entenderlas y cómo en el día de hoy que volvemos a leerlas, aunque las sepamos de memoria, las tenemos que escuchar como si fuera la voz de Jesús que nos las está diciendo para que la tomemos, las analicemos y veamos lo que para Jesús era su venida del reino de Dios. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Cuando habla así, estaba en Capernaum y estaba saliendo de la casa de Pedro, donde tenemos todos los indicios donde él vivía cuando estaba en esa zona. De manera que Capernaum está junto al lago, al mar de Galilea, mar de Genesaret, tiene varios nombres, se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Segunda vez que Jesús se tiene que mover, ¿no? Para el Sermón del Monte subió a la ladera y se sentó. Acá subió a una barca y se sentó. Acordémonos que un rabino leía la palabra parado, pero la explicaba sentado. Se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Y acá empieza la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. El que tiene oídos para oír, oiga.
la mayoría de los que conocen un poco la palabra saben que después Jesús explicó lo que significaba todo esto. Esto era una parábola, una enseñanza breve que generalmente tiene temas muy de la vida cotidiana, muy entendibles y que tiene finalmente una sola, pero una comprensión moral, sobre todo espiritual, de lo que quería decir esa historia, esa pequeña historia. Tenemos varias cosas hasta encontrar la explicación de la parábola. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a esta gente en parábolas? Yo creo que, no, seguro, ni ellos habían entendido, ¿no? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, y acabó una enseñanza de Jesús, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso le hablo a ellos en parábolas. Aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan ni entienden. Acá hay una cita, acá lo tengo cortito, acá hay una cita del Antiguo Testamento, gracias a que hay referencias. Esta cita es de Jeremías 5:21, espero que no se me escape la cita. Jeremías 5:21, donde decía, escucha esto, pueblo necio e insensato, que tiene ojos pero no ven, que tiene oídos pero no oyen. Y me di cuenta por las referencias, y vamos a leer 3, que Jesús estaba parado en el tiempo en el que Dios hablaba a los profetas en el Antiguo Testamento y los estaba sacudiendo para que ellos entiendan y vayan a la obediencia de las palabras de Dios. Por eso está la cita esta de Jeremías. Vuelvo a lo... Agregó Mateo, no agregó Jesús porque lo tengo con las palabras en rojo. En ellos se cumple esta primera palabra, no la de Jeremías 5:21. Miran, no ven, oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías 6:9-10. A ver si la tengo acá, 6:9-10. 6:9-10. Dios le decía a Isaías, ¿saben cuándo? Porque yo miro siempre el contexto para no sacarlo. Después que el Señor al principio le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, acá estoy, heme aquí. Y Dios le dice, vas a ir a un pueblo, dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Sí, tal cual lo dice ahí, lo dijo Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús decía así, ¿no? Parte del Antiguo Testamento, alguna vez pensé, y bueno, él era Dios, como, no. Yo creo que el Espíritu Santo me mostró, Jesús desde chiquito iba a la sinagoga todos los sábados y se leía la Biblia, se leían los rollos y conocía la palabra, ¿sí? No porque era divino, Jesús fue totalmente hombre y él repetía y aplicaba en este momento con esta enseñanza tan difícil. Algunos dirán que Jesús estaba despreciando a esos ignorantes, no lo sabían. Jesús estaba parando como cuando Isaías y Jeremías recibían del Señor esta palabra y Dios le decía, no van a escuchar, porque no tienen oídos espirituales. No les estaba diciendo porque son tontos, incapaces, no tienen oídos espirituales para entender. Pero no nos confundamos, ahí estaba Jesús para enseñar. Le iba a enseñar primero a sus apóstoles y sus apóstoles iban a enseñar a la gente. Después de este mensaje, después de haber leído acá a Isaías, dice, pero, dice Jesús, dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen.
porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, porque no lo oyeron. Y claro, porque todo el tiempo de los profetas, Dios les estaba hablando a los profetas para que enseñen al pueblo y para que queden en la Biblia. Muchos de los profetas no pudieron vislumbrar que estaba hablando del tiempo en el que iba a venir el Mesías y el Mesías les iba a revelar todo. Es como que Jesús empezaba despacito, como que no le podemos enseñar el Apocalipsis a una persona que no conoce. Les estaba enseñando despacito y les estaba enseñando a los apóstoles porque ellos iban, miren, dos de ellos a escribir evangelios y todos ellos iban a salir a predicar y enseñar. Entonces ahí les dijo a sus discípulos, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye, tiene que oír la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Jesús siempre estaba planteando, ojo con el maligno. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibe la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra, inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Explicación de la semilla que cae, ¿no? Ahí en poca tierra. El que recibe la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra, inmediatamente la recibe con alegría, de nuevo otro que la recibe con alegría, ¿no? Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. No estoy leyendo de nuevo la primera, perdón, pero no importa, es para que la fijemos, yo especialmente. No tiene raíz y dura poco tiempo. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a tener fruto, no llega a dar fruto. Así que terreno pedregoso, poca tierra, espinas. Esto es para que cada uno se analice a qué tipo de terreno se asimila que no puede recibir la palabra. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100%. De manera que no pensemos que el Señor fue duro. Les estaba enseñando a sus apóstoles y a sus discípulos que iban a encontrarse con gente que pertenecía a estos terrenos y que iba a ser duro la predicación porque se iban a apartar rápidamente, pero había buen terreno y ellos tenían que saber. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en el campo. Zona de agricultura, era muy común para ellos. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted de semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de su enemigo. De un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esta creo que no la explicó,
pero era muy clara, era muy clara. Sigue más, versículo 31. Les contó otra parábola. Es bueno cuando que en nuestras Biblias, cuando nos dice, en Marcos está esta otra y en Lucas está también las parábolas de ahora, la del trigo y la del trigo y la mala hierba, no, están solamente en Mateo. Les contó otra parábola, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Después va a haber explicación, ¿no es cierto? Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Sube, crece, fermenta. Fíjense cuántas cosas, todas estas que tienen que ver con la siembra, que tienen que ver con el crecimiento de una semilla en una planta, todas tienen que ver. Jesús estaba enseñando el reino de los cielos tiene que crecer y va a crecer, porque Dios dio a la semilla siempre la capacidad de crecer. Y además Jesús estaba hablando del enemigo que pone trabas en el crecimiento. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía más. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré en medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Discúlpeme, Mateo, porque esto lo explica Mateo, que Jesús solo habló en parábolas. No lo tengo con las palabras de Jesús en rojo. Mateo se equivocó porque, ¿saben? En Salmos está esto, no era un profeta. Salmo 78, 2. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos a sus descendientes. Precioso el Salmo 78, ¿eh? Hay que volver a verlo. Entonces, ahí el salmista, no es el profeta, es el salmista, dice, qué bueno, ¿no? Mateo lo tenía y lo tenía en su memoria porque él también conocía mucho el Antiguo Testamento. Explicación de la parábola de la mala hierba. Acá está. Una vez que se despidió de la multitud, entró a la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la palabra de la mala hierba del campo. La del sembrador y los 4 terrenos, sí, la habían entendido porque Jesús se los explicó, ¿sí? O sea, yo me imagino que Jesús le habrá dicho, ¿vieron que ustedes también las verdades espirituales les cuestan mucho en entender? El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esta es la explicación más cercana a Él, el Señor, el Mesías, el que había venido a traer el reino de los cielos. Es el Hijo del Hombre. La mala semilla son los hijos del maligno. No, esperen que me fui para adelante. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, la respondió Jesús. El campo es el mundo. Está más claro para los discípulos, ¿eh? Es el mundo. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. De manera que los cristianos debemos sentirnos que somos los hijos del reino de Dios, que tenemos que sembrar la semilla en el mundo. La mala semilla son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. En el otro capítulo habíamos tenido Belcebú, porque los fariseos le habían hablado de Belcebú. Acá Jesús habla directo, el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. Estamos en el capítulo 13 y ya varias veces Mateo nos cuenta enseñanzas de Jesús donde empieza a hablar del fin del mundo. En el Antiguo Testamento tenemos el día de la ira y el día del Señor.
y es anticipos, ¿no? Anticipos. Y también en los profetas. Acá Jesús es como decir, da la precisa. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Una de las más hermosas explicaciones con esta enseñanza básica de una parábola, ¿no? Los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Por eso hay que predicarle al mundo. Y Jesús volvió con su frase, el que tenga oídos, que oiga. Y hay más parábolas. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Entonces, se parece el reino de los cielos también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Qué chiquititas estas parábolas, ¿eh? Uno, un tesoro escondido en un campo. A ver, no hay más explicación. No. Después Jesús le pregunta, cierto, le pregunta si lo entendieron. No hay más explicación, pero el cristiano que encuentra a Cristo y le entrega su vida al Señor, encontró el tesoro más grande que valga todo lo que tenía para comprar ese lugar, ese campo donde está el tesoro. Simbólico, por supuesto, es una parábola. El que encuentra al Señor no quiere decir que venda sus posesiones, pero sí que deje que sus posesiones no serán lo primero en su vida, sino el tesoro que ha encontrado. Y lo mismo, más finita la enseñanza, una perla. En la primera era un tesoro enorme, era una perla. Encontró, vendió todo lo que tenía y lo compró. Es un poco, falta una todavía, pero es una coronación de las otras. Hay valor en el campo de la buena semilla, hay valor en buen fruto de la semilla. En todo hay valores que van a ser los principales valores que tenemos que tener al haber encontrado al Señor. La última, también se parece al reino de los cielos, a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Esto era para ellos. La mayoría eran pescadores, estaban ahí junto al mar de Galilea. Entendían perfecto esto. Lo bueno de un lado y lo malo desechado. Así será el fin del mundo. Nuevamente Jesús está enseñando sobre el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Al principio no entendían. Por eso Jesús contó tantas parábolas. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Todo el que tiene una casa entiende esto. Y Jesús estaba desde el comienzo hablando del separar. El ser elegido por Dios para ser de los que van a ser los tesoros. Dios no discrimina, Dios no quiere que nadie deje de entender. Ese comienzo de la enseñanza fue para que presten atención, para que traten de entender.
Pero aquí acá habla de lo que es un maestro de la ley. Entender, buscar, atesorar y poner en segundo lugar todas las otras cosas. Porque todo aquello, y él está hablando de un tesoro nuevo, así como habló de un vestido nuevo, como de un odre nuevo, lo que él traía era nuevo. Y ese tesoro nuevo es el que hay que atesorar para que cuando llegue el fin del mundo, los ángeles, de la manera que el Señor quiera, porque no nos ha sido más que estas cosas reveladas, nos lleven a la presencia del Señor. Estamos todavía, tenemos el último pedacito que, por supuesto que Mateo no hizo esta división en capítulos, ahí tenían que haber terminado, pero acá viene quizás porque Mateo fue apóstol, estuvo cerca de Jesús, quizás eso que cuenta Lucas 4, que conocemos también, que lo hemos leído hace muy poquito, ocurrió en ese tiempo, en ese momento. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Su tierra es Nazaret, y acá tenemos en las referencias Lucas 4. Cuando Jesús fue a Nazaret, miren la similitud. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían, maravillados. Y ahí viene ahí bajarle, ¿no? El valor. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esto me parece, no lo miré, me parece que Lucas no lo cuenta. Acá tenemos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Ay, los que dicen que María fue virgen toda su vida, ¿no? Acá está toda la familia, más hermanas, no podemos saber exactamente, pero por lo menos tuvo 4 varones. Miren, Jacobo y Judas por lo menos fueron sus seguidores, y tenemos el libro de Santiago, que es Jacobo, y el libro de Judas, el último antes del Apocalipsis. ¡Qué maravilla! No los tenemos contado cuándo se convirtieron los hermanos de Jesús, pero en este momento, para la gente de Nazaret eran nada más que para decir, este era uno común de este pueblo. Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Así que fíjense, primero se maravillaban y después se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a su profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Jesús se los dijo así, de frente, a su profeta. No dijo a un profeta, perdón, a un profeta, pero dijo en su tierra. De manera que él estaba plantando clarito. Yo no sé si nadie quedó fuertemente tocado por la lectura que Jesús hizo, que nos cuenta Lucas de Isaías 61, del primer canto del siervo, pero por lo menos, y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Y se acabó el capítulo 13, y no empiezo con el 14 porque acá viene otra historia difícil. Nada fue fácil en la vida de Jesús, nada fue fácil. No sé si pensamos mucho cómo quedaría cansado después de esa enseñanza, hablando fuerte, no digo gritando porque Isaías 42 dice que no gritará, pero es otra cosa gritar, hablar fuerte para que la gente lo escuche. Me quedó así de esta lectura que Mateo tuvo la sabiduría de juntar las grandes enseñanzas de Jesús acerca de lo que él venía a enseñar de los valores del reino, que está en capítulos 5, 6, 7, el Sermón del Monte, y acá también juntó la mayoría de las parábolas del reino. Lucas, por ejemplo, las pone salpicaditas en distintos lugares y no todas, ¿eh? Pero Mateo es como
quería que fuera claro, por estar juntas, por leer una y por leer otra y por leer otra, que Jesús les iba anticipando el fin, la segunda venida, y les iba anticipando lo que significaba ser una buena semilla. La palabra del Evangelio que tenemos en nuestro interior es una buena semilla. Y lo que el Señor espera es que esa semilla, con el Espíritu Santo, crezca y dé fruto. Así de sencillo. Muy bien, no cansa volver a leer las parábolas del rey. No cansa, porque creo que cada vez hay algo nuevo, hay un punto nuevo, hay un detalle nuevo que no lo teníamos claro, y que les invito a que sigamos leyéndolas, porque Dios sigue hablando, su palabra sigue hablando y no hay nada que podamos saber demasiado. Muy bien, terminamos el capítulo 3, estamos casi en la mitad y el Evangelio de Mateo nos está bendiciendo. Mañana seguiremos, que el Señor los bendiga ricamente.